El primer domingo después de enterrada a Ana, descubrí que una casa puede seguir llena y, aún así, no tener a nadie dentro. Su bata azul seguía colgada detrás de la puerta del dormitorio. En la cocina quedaba una taza con una marca fina de té. Parecía haber salido un momento a comprar pan y volvería quejándose del frío de Valladolid. Yo pasaba junto a esas cosas sin tocarlas, porque tocarlas era admitir que ya no esperaban a nadie. Abría el armario, veía sus pañuelos doblados, cerraba. Abría el cajón donde guardaba recibos, botones y esas tarjetas de médicos que nunca tiraba. Cerraba otra vez. Me había pasado la vida mirando el mundo por un visor, poniendo distancia para que la imagen saliera nítida. Con Ana no había distancia posible. No pedí dinero porque me faltara pan. Tenía mi pensión, pequeña pero limpia, y una caja de lata donde Ana metía billetes para emergencias con una disciplina que a mí me daba ternura. Pedí 500 euros porque necesitaba ver algo que llevaba años evitando mirar. En el funeral, Pablo no había llorado conmigo. Había llorado hacia dentro de Laura, pendiente de si ella estaba cansada, de si el coche estaba bien aparcado, de si Quique hacía ruido. Laura recibió pésames con aire de presidir un acto, elegante, perfumada, con esa tristeza medida que le quedaba mejor que la compasión. A mí me besó el aire junto a la mejilla y me dijo: «Ahora hay que organizarse, Víctor». No dijo papá, no dijo lo siento. Aquella tarde fui a su piso con una bolsa de ropa de Ana que Pablo había pedido para guardar algo de mamá. El portal olía a detergente caro. Laura abrió antes de que yo llamara por segunda vez, con el móvil en la mano y una sonrisa seca. En el salón, Pablo estaba de pie junto a la ventana, con la postura de quien llevaba media hora buscando la manera de no acercarse. Quique apareció por el pasillo, flaco, con los ojos serios de los niños que han oído demasiadas frases cortadas. Me abrazó sin preguntar nada. Ese abrazo me sostuvo más que todas las sillas del salón. Dejé la bolsa en el sofá y dije lo de los 500 euros despacio. «Pablo, necesito que me prestes 500 euros hasta final de mes». Vi cómo mi hijo miraba a Laura antes de mirarme a mí. Eso fue lo primero que me dolió. No la cantidad, no la vergüenza de pedir, sino esa consulta muda de una visita incómoda ante la dueña del permiso. Laura soltó una risa breve. «¿500? ¿Ahora?» Pablo tragó saliva. Yo añadí que había tenido gastos con el entierro, que se lo devolvería, que no era urgente si no podían. Mentí. Sí era urgente, pero no por el dinero. Laura dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Ese gesto tan pequeño cambió el aire de la habitación. «Víctor, bastante tenemos nosotros», dijo. Miró la bolsa de ropa de Ana con una mueca que quiso parecer cansancio. «Siempre igual. Siempre apareces cuando hay que dar algo». Pablo murmuró su nombre, pero no para detenerla. Lo dijo como se aparta una cortina, sin fuerza. Yo recordé las veces que había pagado libros de Quique sin contarlo. Recordé las tardes en que Ana y yo nos quedamos con el niño para que ellos fueran a cenas de trabajo. Y recordé los cumpleaños donde Laura me sentaba al extremo de la mesa porque, según ella, yo hablaba demasiado de periódicos viejos. «No he venido a molestar», dije. Laura se levantó. Tenía los ojos brillantes, pero no de pena. «Entonces no molestes». Quique dio un paso desde el pasillo. Pablo lo vio y no se movió. Yo miré a mi hijo esperando que dijera algo sencillo. «Laura, basta. Papá acaba de enterrar a mamá. Luego hablamos». Habría aceptado cualquier frase pobre si era suya. Pero Pablo bajó la vista hacia la alfombra. Entonces Laura se acercó tanto que olí su perfume, dulce y frío. «Ponte a trabajar», dijo, y me dio una bofetada. No fue un golpe fuerte, eso lo hizo peor. No perdió el control, lo administró. La palma me ardió en la mejilla izquierda, justo donde Ana solía ponerme la mano cuando quería que dejara de discutir con la radio. En la habitación no se oyó nada durante 2 segundos. Ni siquiera Quique respiró. Yo podría haber gritado, podría haberle dicho a Pablo que mirara a su hijo, que mirara a su padre, que acababa de permitir una escena que ningún niño debía guardar en la memoria.
Pero las palabras se me quedaron detrás de los dientes. Pablo dio un paso tarde. «Laura, por favor», dijo. Y ese por favor fue para ella, no para mí. Laura volvió al sofá, recogió el móvil y se arregló el puño de la blusa. «No dramatices, Víctor, estás muy sensible». Ahí entendí una cosa que llevaba años disfrazando de paciencia. En esa casa mi dolor era una molestia logística. Si lloraba, exageraba. Si callaba, consentía. Si pedía ayuda, abusaba. Si quería ver a mi nieto, interfería. Tomé la bolsa vacía porque no supe qué hacer con las manos. Quique susurró «abuelo», pero Pablo le cerró el paso con el brazo. Salí sin despedirme. En el ascensor me vi reflejado en el metal de la puerta. Un hombre con el abrigo demasiado grande, la mejilla roja y los ojos secos. Me dio vergüenza mi propia cara, y enseguida me dio vergüenza sentir vergüenza. En la calle una pareja joven pasó riéndose con una bolsa de churros. El mundo seguía funcionando con una indecencia tranquila. Caminé hasta casa porque no quería sentarme en un autobús lleno de desconocidos y llevar conmigo aquella bofetada convertida en una mancha visible. Al llegar no encendí la luz del pasillo. Fui directamente al dormitorio de Ana. Necesitaba algo suyo que no hubiera sido tocado por Laura, una prueba mínima de que mi vida anterior no podía ser ordenada ni humillada desde otro salón. Abrí la cómoda baja donde Ana guardaba sus cosas pequeñas. Había cartas, alfileres, la medalla de su madre y 2 entradas de cine amarillentas. También una fotografía nuestra en la playa de Santander, con el viento arruinándonos el pelo. La caja de madera estaba al fondo, envuelta en un pañuelo. La saqué con cuidado. Ana siempre decía que las joyas no valían por el precio, sino por la mano que las había puesto sobre la mesa. Dentro estaban los pendientes de perla falsa, el reloj que dejó de funcionar antes que ella, una pulsera de plata oscurecida. Pero el hueco del centro estaba vacío. Allí debía estar el broche de ámbar, ovalado, con una veta dorada que parecía luz atrapada. Se lo había regalado su padre cuando Ana cumplió 20 años. Lo llevaba en las fiestas importantes, y en los últimos meses lo miraba más que ponérselo. Toqué el terciopelo aplastado con un dedo. La bofetada de Laura dejó de arderme en la mejilla. Empezó a arderme en otra parte, porque una cosa era que me llamaran viejo pobre, otra muy distinta era que alguien hubiera metido la mano en la memoria de mi mujer. No llamé a Pablo esa noche. Puse la caja sobre la mesa de la cocina y me quedé sentado delante de ella, esperando que una cosa pequeña declarara por sí sola. El broche no estaba, y la ausencia tenía una forma exacta. Ana era ordenada incluso para perder. Si dejaba un dedal en otro cajón, al día siguiente lo encontraba y decía: «¿Ves, Víctor? Las casas hablan cuando uno no les grita». Aquella caja no hablaba, acusaba en silencio. Revisé el armario, los bolsillos de sus chaquetas, el costurero, la bolsa que había llevado al hospital. Nada. No había polvo removido salvo en la caja. Alguien la había abierto sabiendo qué buscaba. Hice una lista en una libreta vieja de reportero. No porque pensara denunciar nada, sino porque escribir me impedía inventar excusas para Pablo. Última vez que vi el broche, cumpleaños de Ana, en septiembre, blusa crema. Después, guardado en caja. Personas que estuvieron en casa tras el hospital. Pablo, Laura, Quique, una vecina que trajo caldo. Yo. Me detuve en el nombre de Laura. La pluma hizo un punto negro sobre la página. No quería que fuera ella. Quería que el broche hubiera caído detrás de un cajón, que Ana lo hubiera cambiado de sitio, que yo estuviera cansado y viejo y equivocado. Por primera vez en años, deseé que Laura tuviera razón al llamarme sensible. Al día siguiente seguí revisando sin prisa, porque la prisa vuelve torpe la verdad. En el fondo del cajón de las sábanas encontré un sobre con mi nombre escrito por Ana. No era una carta solemne. Ana odiaba lo solemne. Había doblado 2 folios y los había sujetado con una horquilla, práctica incluso para despedirse. Me senté en la cama antes de abrirlo. Decía que no quería que su ropa se repartiera como restos de mercadillo. Decía que algunas cosas podían ir a Cáritas, otras a la vecina, otras a Quique cuando creciera. Del broche hablaba en una línea que me dejó la garganta cerrada.
El ámbar se queda contigo hasta que tú decidas que Quique entiende lo que fue mi madre. Leí esa frase varias veces. Ana no había prometido el broche a Laura. No lo había regalado por pena ni por educación. Ni siquiera lo había dejado para Pablo. Lo había puesto en mis manos porque sabía que yo, cuando ella faltara, iba a necesitar una tarea concreta para no deshacerme del todo. Guardé la carta junto a la caja y sentí que el hueco del broche ya no era solo una sospecha. Era una desobediencia a una muerta. Entonces sí llamé a Pablo. Contestó al tercer tono, con voz de oficina aunque era sábado. Le pregunté si había visto el broche de su madre. No mencioné a Laura. No mencioné la bofetada. Mi hijo suspiró como suspiraba de adolescente cuando le pedía que sacara la basura. «Papá, por favor, no empieces». Esa frase me golpeó más que una negativa. No había empezado nada. Estaba preguntando por una cosa de Ana. Le expliqué lo de la caja, el hueco, la carta. Pablo dijo que yo estaba agotado, que el duelo confundía, que quizá mamá lo había regalado y yo no lo recordaba. Mamá. Dijo mamá para defender una mentira que ni siquiera conocía. Pablo, tengo la carta delante. Se hizo un silencio breve. Oí una puerta al fondo y la voz de Laura preguntando quién era. Pablo bajó el tono. No metas a Laura en esto. Yo cerré los ojos. Acababa de meterla él. Si de verdad pensaba que no tenía nada que ver, habría preguntado qué broche, cuándo, cómo podía ayudar. En cambio había levantado una barrera alrededor de su mujer antes de mirar el hueco. Le pedí que viniera a casa, que leyera la carta, que me ayudara a buscar. Respondió que esa tarde no podía, que Quique tenía una actividad y Laura estaba muy nerviosa por mi escena del día anterior. Mi escena. Así llamó a una bofetada recibida por pedir ayuda después de enterrar a su madre. No discutí. La discusión habría convertido la llamada en un sitio cómodo para él. 2 voces, 2 versiones, todos cansados. Le dije solamente, si aparece en vuestra casa, tráemelo. Pablo respondió demasiado rápido que allí no había nada de Ana salvo la ropa que yo había llevado. Luego añadió, más bajo, que no me obsesionara con objetos. Mamá no era un broche. Eso sí era verdad, y por eso dolía que lo usara mal. Ana no era un broche, pero alguien había decidido que, muerta Ana, su voluntad pesaba menos que el capricho de una viva. Colgué y volví a mirar la carta. No sabía todavía qué hacer, pero ya sabía qué no debía hacer. No debía entrar en el piso de Pablo a buscar como un ladrón. No debía llamar a Laura para darle la oportunidad de reírse de mi voz temblorosa. No debía usar a Quique como mensajero. La verdad, si existía, tenía que salir sin romper al niño por la mitad. Esa misma tarde bajé al trastero a buscar álbumes antiguos. En una caja de cartón encontré negativos, recortes de periódico y una carpeta azul donde Ana guardaba fotos de cumpleaños. En la primera foto, Ana tenía el broche prendido en la chaqueta color marfil, inclinada sobre una tarta con demasiadas velas. En la segunda, Quique era pequeño y le tocaba el ámbar con un dedo pegajoso de chocolate. Detrás, Laura aparecía borrosa, mirando la pieza con una atención que antes me habría parecido simple gusto. Ahora esa atención tenía filo. Separé las fotos y las puse junto a la carta. No eran pruebas contra nadie, pero sí contra mi propia cobardía. El broche existía, estaba identificado, y Ana había dejado dicho dónde debía quedar. 2 días después, Quique me llamó desde el móvil de Pablo. Habló deprisa, con poco tiempo. Me preguntó si yo estaba enfadado con él. Le dije que nunca. Se quedó callado y luego dijo, «Abuelo, mamá tenía una piedra amarilla en el vestido el día de las fotos». Sentí que el cuarto se estrechaba. No le pregunté quién le había dicho que llamara ni dónde estaba su madre. Le pedí que respirara y que me contara solo lo que recordaba, nada más. Dijo que había un cartel con personas mayores sonriendo, que mamá subió a una especie de escenario, que un señor con traje le puso una mano en la espalda para la foto. «La piedra brillaba aquí», añadió. Yo no lo veía, pero supe que se señalaba el pecho. ¿Qué ponía en el cartel, Quique? Se oyó ruido al otro lado, una puerta, tal vez Pablo. El niño bajó la voz. «Círculo cálido, creo».
Era una fundación de mamá. Después dijo que tenía que colgar. Me quedé con el móvil en la mano mucho rato. Ya no tenía una acusación, tenía un camino. Y por primera vez desde la bofetada, mi oficio antiguo se despertó dentro de mí. Si hubo un acto, hubo una cámara. Si hubo una cámara, hubo una galería. Y si hubo una galería, quizá la mentira había posado creyéndose intocable. Apunté el nombre antes de que el miedo lo ensuciara. No volví a llamar a Quique. Un niño no debe convertirse en escalera para que los adultos suban hasta una verdad que les da miedo. Pero al día siguiente, cuando Pablo me dejó un mensaje seco diciendo que el niño estaba preocupado por mis cosas, entendí que en aquella casa ya habían notado la grieta. No respondí. Bajé al barrio con la libreta en el bolsillo y caminé hasta el centro cívico donde solían colgar carteles de actividades. En el tablón, bajo anuncios de gimnasia para mayores y un curso de memoria, encontré una hoja arrugada con el logo de la Fundación Círculo Cálido. Era otro acto, aunque el diseño coincidía con lo que Quique había descrito. Manos jóvenes sujetando manos viejas, sonrisas demasiado blancas y palabras grandes sobre acompañar a quienes se quedan solos. Tomé una foto del cartel con el móvil. Me molestó hacerlo así, con un aparato que no tenía peso ni paciencia, pero mi vieja cámara estaba en casa y aquel rastro no iba a esperarme. En la esquina inferior aparecía el nombre de Laura como coordinadora de voluntariado familiar. Coordinadora. Recordé su mano en mi cara, su ponte a trabajar, su manera de decir viejo. No hablaba de personas, sino de muebles pasados de moda. Allí, en cambio, su nombre estaba impreso junto a palabras como cuidado, escucha y dignidad. La contradicción no probaba nada sobre el broche, pero me dijo dónde debía mirar. Esa tarde Pablo vino solo, sin avisar, y se quedó en la puerta, con el cuidado de quien teme mancharse al entrar. No preguntó por Ana, no preguntó por mi mejilla. Dijo que Laura estaba muy afectada, que Quique no dormía bien y que yo debía dejar de hacer preguntas raras. ¿Preguntar por una cosa de tu madre es raro? Le enseñé la carta. La leyó de pie, deprisa, como quien firma un recibo. Cuando llegó a la línea del ámbar, su boca se apretó. Durante un segundo vi al niño que había sido, el que buscaba a Ana cuando se hacía una herida en la rodilla. Después volvió el hombre de Laura. Puede que mamá lo cambiara de sitio después de escribir esto, dijo. No, tu madre no cambiaba de sitio lo importante sin decirlo. Pablo dobló la carta con torpeza. Le pedí que no convirtiera a Quique en el problema. Entonces se enfadó de verdad. No levantó la voz, pero me habló como se habla a alguien que ya no entiende. Papá, no conviertas una tontería en una guerra. Laura ayuda a mucha gente. Tiene actos, reuniones, fotos. No puedes ir por ahí imaginando cosas porque estás solo. Aquello me dio más información que una confesión. Fotos. Lo había dicho él, no Quique. Le pregunté por el acto de Círculo Cálido. Pablo parpadeó. No sé, van a muchos sitios. Pero ya no sonaba seguro. Le enseñé la foto del cartel. ¿Estuvo Laura en uno de estos con un vestido oscuro y un broche amarillo? Mi hijo miró la pantalla solo un instante. No metas al niño en esto, repitió. Era una frase útil para tapar cualquier puerta. Guardé el móvil. No lo he metido. Él estaba allí porque vosotros lo llevasteis. Pablo se fue con la carta todavía caliente de sus manos y sin prometer nada. Antes de cruzar el portal dijo que Laura no me perdonaría si la avergonzaba delante de su fundación. Esa palabra, avergonzaba, me siguió hasta la cocina. No era robar a una muerta lo que le daba miedo a mi hijo. Era que alguien lo viera. Saqué del armario la cámara antigua, una Nikon con la correa gastada, y la dejé sobre la mesa. No la necesitaba para hacer una foto. La necesitaba para recordar quién era yo antes de que Laura me redujera a viejo molesto. Al día siguiente fui al local del Fotoclub Pisuerda, detrás de una cafetería donde todavía servían el café en vasos gruesos. Hacía años que no entraba. En la pared seguían colgadas imágenes en blanco y negro de mercados, procesiones y niños saltando charcos. Doña Nieves estaba corrigiendo unas copias con una lupa.
Tenía 80 años y la espalda más recta que muchos concejales. Cuando me vio, no dijo «¿Cuánto tiempo?», ni «Lo siento mucho» de inmediato. Me miró la cara como miran los fotógrafos buenos. Primero la luz, luego la herida. «Ana habría odiado que vinieras tan peinado», dijo. Entonces sí lloré un poco. Le conté lo mínimo. La muerte de Ana no hacía falta contarla, ya la sabía. Le hablé del broche, de la carta, del cartel y del nombre Círculo Cálido. No mencioné la bofetada hasta que ella me preguntó por la mejilla, porque aún me parecía que decirlo en voz alta convertía la humillación en propiedad de otros. Doña Nieves no hizo aspavientos. Encendió un ordenador viejo que tardó con una lentitud casi humana. «Las fundaciones no pagan buenos fotógrafos», murmuró, «pero suben todo a la web para que los patrocinadores se vean generosos». Buscó primero en la página de la fundación. Había notas sobre soledad no deseada, meriendas intergeneracionales, visitas a residencias. Laura aparecía en muchas imágenes, siempre inclinada hacia alguien mayor justo lo suficiente para que la cámara recogiera su ternura. Yo noté que me costaba respirar con calma. Doña Nieves me puso una mano en el brazo. «No mires a la persona, mira los detalles». Era lo mismo que yo había enseñado a becarios durante años. Miré fondos, fechas, ropa, carteles. En una galería de primavera apareció el título: «Gala Círculo Cálido, familias que acompañan». La abrimos. Había más de 100 fotografías. En las primeras, voluntarios sirviendo café. Después, un escenario pequeño con flores blancas y un logotipo azul. Laura salía de perfil, con un vestido verde oscuro. A su lado, un hombre de traje claro la ayudaba a bajar un escalón con una familiaridad que no pertenecía al protocolo. No vi aún el broche. Doña Nieves amplió la imagen. La pantalla se llenó de píxeles. Sobre el pecho de Laura, en el lado izquierdo, brilló una mancha amarilla. No bastaba para acusar a nadie. Bastaba para que mi corazón reconociera el hueco de la caja. «Hay más fotos», dijo doña Nieves. Pasó 3 imágenes. En la cuarta, Laura miraba al hombre de traje mientras él le rozaba la cintura. El broche se veía claro, ovalado, con la veta dorada atravesándolo como una llama. No dije nada. Doña Nieves tampoco. Solo copió el enlace en un documento y anotó la fecha. «Mañana buscaremos el archivo original o la copia caché», dijo. Yo seguía mirando la pantalla. Allí estaba Laura, sonriendo bajo un cartel de ayuda a mayores, con la memoria de Ana prendida en el vestido a modo de bisutería prestada. Y por primera vez supe que la verdad no estaba escondida en una casa. Estaba posando en público, tranquila, convencida de que nadie viejo sabría mirar. Esa noche no dormí, pero ya no fue por miedo, sino por memoria. Volví al fotoclub al día siguiente con la carta de Ana en una funda transparente y las fotos antiguas en un sobre. Doña Nieves había llegado antes que yo. En la mesa tenía una libreta, el ordenador encendido y 2 cafés que ya no humeaban. «He encontrado el nombre del hombre», dijo sin rodeos. «Íñigo Montalbán. Constructor pequeño, patrocinador grande cuando había cámaras cerca, vocal invitado en 2 actos de la fundación. En las notas de prensa aparecía siempre cerca de Laura, pero nunca demasiado cerca para que una frase pudiera acusarlos. La fotografía, pensé, tiene una cobardía propia cuando se usa para disimular». Doña Nieves abrió la galería otra vez. Esta vez no miré la cara de Laura. Miré el broche. En la imagen ampliada se veía la veta irregular que Ana llamaba la nube de miel. Saqué la foto antigua del cumpleaños y la puse junto a la pantalla. No eran idénticas por resolución, pero el óvalo, el enganche inclinado y esa línea dorada cruzando el ámbar parecían repetir la misma respiración. Doña Nieves no dijo que fuera una prueba definitiva. Me habría decepcionado si lo decía. Solo señaló 2 detalles. La posición del cierre tiraba un poco de la tela en ambas fotos, y el borde inferior tenía una pequeña sombra, como una muesca. «Si vas a hacer algo, que sea limpio», dijo. La palabra limpio me sentó en el pecho como una orden de Ana. Doña Nieves había visto demasiadas venganzas de barrio. Capturas recortadas, frases sin contexto, acusaciones que al final ensucian más al que acusa.
Me explicó que una foto de un acto público podía comentarse, pero que una insinuación íntima sobre Laura e Íñigo era otra cosa. Tú no quieres ganar una pelea de cotilleo, quieres que devuelvan lo que no era suyo. Asentí. Miré la imagen donde Íñigo rozaba la cintura de Laura y sentí rabia, sí, pero no era esa rabia la que debía hablar. Mientras ella guardaba capturas con fecha visible, mi móvil empezó a vibrar. Era Pablo. No contesté. Llamó 2 veces más. Después llegó un mensaje. Papá, Laura dice que estás molestando a gente de la fundación. Para ya. No me preguntaba si el broche estaba allí. Me decía que parara. Doña Nieves leyó el mensaje porque se lo enseñé sin orgullo. Entonces ya saben que miras, dijo. Cerró una carpeta, copió el enlace y apuntó la hora. Vamos tarde, Víctor. Si ella puede quitar esas fotos, lo intentará. Buscamos la descarga original, pero la página solo ofrecía imágenes reducidas. Doña Nieves llamó a un antiguo alumno que había hecho prácticas de comunicación en el ayuntamiento. No le contó mi historia. Le preguntó cómo solían alojar las galerías las fundaciones pequeñas. Mientras hablaba, yo recorría otras fotos del acto. Laura con una anciana en silla de ruedas. Laura entregando una placa. Laura junto a Íñigo y 2 concejales. En todas sonreía con la seguridad de quien sabe que el mundo prefiere una imagen bonita a una verdad incómoda. El broche aparecía en 3. En una, su mano lo cubría a medias, como si incluso posando supiera que algo estaba fuera de lugar. El alumno de Doña Nieves nos dio una pista. A veces las fotos se subían primero a una carpeta pública del gestor de contenidos y luego se incrustaban en la web. Ella encontró el patrón en la dirección de una imagen. Cambió una parte, probó otra, retrocedió. Yo miraba sus dedos sobre el teclado con la gratitud torpe de quien ya no entiende bien los caminos nuevos, pero reconoce el oficio en otra persona. Por fin apareció una versión más grande. La descargó, la abrió, y la pantalla mostró a Laura en el escenario, de frente, con el micrófono en la mano. Íñigo estaba un paso detrás. El broche de Ana brillaba sin defensa posible. No sentí triunfo. Sentí una especie de frío. Había imaginado que al confirmar la sospecha algo en mí se ordenaría. No ocurrió. La imagen traía más preguntas. ¿Cuándo lo cogió? Si Pablo lo vio. Si Ana habría entendido antes que yo quién podía entrar en nuestra casa con sonrisa de familia y manos de visita. Doña Nieves imprimió la foto en una hoja normal, sin dramatismo. La puso junto a la de Ana. No la enseñes todavía, advirtió. Una imagen sin origen se convierte en barro. Necesitamos saber de dónde sale y por qué nadie puede decir que la inventaste. Yo asentí, aunque una parte de mí quería llamar a Pablo y obligarlo a mirar. Era la parte más vieja y más cansada, la que confundía justicia con alivio inmediato. Guardé las hojas en el sobre. Entonces la pantalla parpadeó al actualizarse. La galería seguía abierta, pero la foto de Laura con Íñigo ya no estaba en su sitio. Doña Nieves frunció el ceño y recargó la página completa. Faltaban varias imágenes, no todas. Solo las que mostraban a Laura cerca del patrocinador y las que dejaban ver bien el broche. El hueco digital tenía la misma forma exacta que el hueco en la caja de Ana. Mi móvil sonó de nuevo. Esta vez era Laura. Doña Nieves me miró preguntando sin palabras si estaba seguro. Contesté y puse el altavoz sin decirlo. «Víctor, me estás dando vergüenza», dijo ella. No estaba asustada todavía. Estaba irritada, como quien descubre una mancha en un mantel antes de que lleguen los invitados. «No sé qué le has contado a esa señora del club, pero si sigues acosando a mi fundación, Pablo va a tener que tomar medidas». La palabra medidas quedó flotando entre los trípodes y las fotos de niños antiguos. Le pregunté por el broche. Hubo una pausa mínima. ¿Qué broche? Esa pausa fue más importante que la pregunta. Doña Nieves bajó la mirada a su libreta y escribió algo. Yo describí el ámbar, la veta dorada, la caja de Ana. Laura soltó un suspiro teatral. «De verdad, qué pena. Estás mezclando cosas por el duelo». Luego cambió el tono, más bajo. «Y deja a Quique en paz. No quiero que mi hijo acabe oyendo tus fantasías». Mi hijo. No nuestro nieto, no el niño. Su hijo, usado como cerrojo.
Antes de colgar añadió: «Borra lo que tengas, no te conviene hacer el ridículo». La línea quedó muda. Doña Nieves cerró la página y desconectó el ordenador de Internet. No era una escena de película, solo una mujer mayor tomando precauciones con una calma que me sostuvo. «Ahora ya no buscamos una foto», dijo. «Buscamos una cadena». Me explicó que alguien de la fundación debía tener los originales o al menos una copia del lote subido. Quizá administración, quizá comunicación. Yo miré el sobre con Ana y Laura una junto a otra. La prueba había aparecido y desaparecido en la misma mañana. Y esa desaparición, por primera vez, me dijo que Laura no solo había llevado el broche. Sabía que llevarlo podía destruir su versión. Cuando salí del club, el aire de la calle me pareció menos frío que esa certeza nueva. A la mañana siguiente, doña Nieves me llamó antes de las 9. No saludó. Han quitado otra galería. Fui al club con el abrigo mal abrochado y la carta de Ana dentro del bolsillo interior. Llevarla cerca no podía impedir que el mundo siguiera borrando cosas, pero me ayudaba a caminar. En la web de Círculo Cálido quedaban fotos inocuas, bandejas de pastas, voluntarios de espaldas, un plano general del salón. Laura aparecía solo en imágenes donde el broche quedaba tapado por flores o por el micrófono. Lo que no la comprometía seguía allí. Lo que contaba la verdad había sido retirado con una precisión casi profesional. Doña Nieves estaba furiosa, pero su furia tenía método. Había impreso miniaturas, guardado direcciones, anotado horas. «Esto no basta para publicar nada», dijo, «pero basta para saber que alguien tocó la página después de tu llamada». Me ofreció buscar a una persona dentro de la fundación. No quise. Me daba miedo convertir una historia de familia en una red donde cualquiera pudiera caer. Ella me miró por encima de las gafas. «La red ya existe, Víctor. La pregunta es si solo va a atrapar a los débiles». Entonces me habló de Marta, una administrativa que había organizado exposiciones del club años atrás y ahora trabajaba media jornada para Círculo Cálido. Marta aceptó vernos en una cafetería pequeña, lejos de la sede. Tendría unos 40 años, ojeras de quien hace más trabajo del que figura en el contrato y una carpeta apretada contra el pecho. Lo primero que dijo fue que no quería problemas. Lo segundo, antes de que pudiéramos responder, fue que Laura ya había preguntado por un señor mayor que está confundido con unas fotos. Esa frase venía preparada. No era una defensa espontánea, era una etiqueta repartida antes de que yo abriera la boca. Marta no me miraba con desprecio, sino con miedo. Conocía ese miedo, el miedo de quien depende de personas que sonríen en público. Le enseñé la carta de Ana y la foto antigua, no la captura de Laura todavía. Quise que entendiera que no estaba allí por un rumor sobre un patrocinador. Marta pasó un dedo por el borde de la funda transparente sin tocar el papel. «Mi madre tenía una pulsera así, de las que nadie valora hasta que falta», dijo. Luego nos contó que la galería la había subido ella por orden de comunicación y que esa mañana le pidieron retirar imágenes ambiguas porque podían perjudicar a la fundación. La orden llegó por Laura, pero con copia al presidente del patronato. «¿Ambiguas por qué?», preguntó doña Nieves. Marta miró hacia la puerta. «Porque sale Íñigo demasiado cerca», dijo el nombre sin apellido, como se habla de alguien que en esa oficina no necesita presentación. Íñigo financiaba 2 programas y prestaba una sala para reuniones. Si él se apartaba, el presidente se enfadaría más con quien causara ruido que con quien lo mereciera. Yo entendí entonces el tamaño de la máscara de Laura. No era solo una nuera cruel en un salón, era una mujer que había aprendido a poner instituciones entre ella y cualquier consecuencia. Saqué por fin la captura donde se veía el broche. Marta no fingió sorpresa. Eso me asustó más que si hubiera abierto mucho los ojos. «Yo vi esa pieza», murmuró. Laura la llevaba en el camerino antes de salir. Dijo que era vintage, de familia. «De familia». La palabra me atravesó. Marta añadió que quizá quedara una carpeta de respaldo en el ordenador de comunicación, porque el fotógrafo había entregado todo el lote antes de seleccionar. No podía prometer nada. Si la pillaban buscando, perdería horas, quizá el contrato. Doña Nieves le dijo que no hiciera nada peligroso.
Peligroso es que siempre pague quien menos manda, respondió Marta. Esa tarde Laura empezó su defensa antes de que existiera acusación. Pablo me envió un audio, largo y torpe, diciendo que yo estaba haciendo daño a la familia, que Laura ayudaba a personas mayores todas las semanas y que mi obsesión por una joya podía arruinar años de trabajo solidario. No decía Ana, no decía broche, no decía bofetada, decía familia, y convertía esa palabra en una lona sobre los muebles rotos para que las visitas no los vieran. Escuché el audio una vez, luego lo borré. No quería que su cobardía se convirtiera en música de fondo de mi casa. Doña Nieves, en cambio, quiso hablar de mi rabia. «La foto de Íñigo te tienta», dijo. No le contesté. Me tentaba, claro. Sería fácil. Subir la imagen donde él le tocaba la cintura, escribir 2 frases venenosas, dejar que el barrio hiciera el resto. Laura quedaría expuesta en el mismo escaparate que tanto cuidaba. Pero entonces el broche de Ana se convertiría en accesorio de otro escándalo, y yo no habría defendido su memoria. La habría usado para golpear más fuerte. Esa noche redacté 3 versiones de un mensaje y borré las 3. En todas sonaba más a herida que a verdad. Al segundo día, Marta escribió desde un número desconocido. «Tengo algo, no me llame». Adjuntó una fotografía del listado de archivos, no el archivo completo. Se veía el nombre de la carpeta, la fecha del acto y varias miniaturas. Una de ellas era la imagen de Laura en el escenario, con el broche claro. Debajo aparecía una leyenda. Gala Círculo Cálido. Entrega de reconocimientos a familias voluntarias. No era una captura robada de una conversación privada. Era material oficial retirado después. Marta añadió otro mensaje. «El original está en respaldo. Si sale mi nombre, me echan». Me quedé mirando esas palabras. Yo quería justicia, pero no tenía derecho a comprarla con el sueldo de Marta. Llamé a doña Nieves. Ella propuso una salida. No mencionar a Marta, no publicar el archivo interno, no hablar de la retirada hasta tener una forma que no la señalara. Podíamos usar lo que aún era visible en la web, las capturas fechadas de doña Nieves, mi foto antigua de Ana y una pregunta. Una sola pregunta. Sin acusar de robo, sin hablar de Íñigo, sin decir amante, infidelidad ni vergüenza. Preguntar por el broche, preguntar públicamente lo que Pablo se negaba a mirar en privado. Esa noche abrí un documento nuevo. Escribí: «¿Alguien de la Fundación Círculo Cálido puede explicarme por qué el broche de mi difunta mujer aparece en el vestido de Laura durante la gala de familias voluntarias?» Me pareció demasiado largo. Lo recorté. Añadí la foto antigua de Ana, pero no la subí todavía. Dejé el cursor parpadeando junto a la palabra difunta. Ana no habría querido barro. Habría querido exactitud. Cerré el ordenador sin publicar. Al otro lado de la ciudad, Marta tenía una copia. Laura tenía miedo. Y yo, por primera vez, tenía que decidir no qué sabía, sino cómo merecía decirlo sin traicionar a Ana ni a mí mismo. Pablo vino al día siguiente con la cara de quien había ensayado una conversación en el coche y ya llegaba cansado de ganarla. No se quitó la chaqueta. Traía una bolsa con pan, leche y unas mandarinas. La compra no podía borrar la frase «ponte a trabajar». La dejó en la encimera y dijo que Laura estaba dispuesta a olvidar lo desagradable si yo dejaba de hablar con gente de la fundación. Lo desagradable. Otra palabra puesta en la mesa para no nombrar la bofetada, el broche, la carta, el miedo de Quique. Le pedí que se sentara. Esta vez no iba a discutir en la puerta. Puse delante de él la foto de Ana con la chaqueta marfil, la carta y la impresión del acto donde Laura sostenía el micrófono. No dije nada durante unos segundos. Quería que mirara sin mi voz encima. Pablo empezó por la foto de su madre. Sus dedos tocaron el borde del papel. Luego pasó a la carta. Cuando llegó a la frase del ámbar, tragó saliva. Por último miró a Laura en la gala. Su primera reacción fue humana. Se le abrieron los ojos, apenas, y reconoció. La segunda fue aprendida.
Apretó los labios y buscó una salida. «No se ve tan claro», dijo. Entonces saqué otra foto, una de Ana con Quique de pequeño tocando el broche con el dedo manchado de chocolate. Pablo cerró los ojos un instante. Esa imagen lo obligaba a volver a una cocina donde todavía éramos una familia menos elegante y más verdadera. «¿Lo reconoces?», dije. No fue una pregunta. Él se levantó, caminó hasta la ventana y miró el patio interior. En el tendedero de una vecina, una sábana golpeaba la pared con un ruido blando. «Aunque fuera el mismo», murmuró, «puede haber una explicación». Le pedí que nombrara una. No pudo. Lo que sí pudo fue pedir silencio. Se giró con una desesperación limpia, casi infantil. «Papá, si publicas eso, destrozas mi casa». «Mi casa». No dijo mi matrimonio, ni mi hijo, ni mi verdad. Dijo mi casa, y las paredes parecían más delicadas para él que la memoria de Ana. Le recordé que Laura había llevado el broche de su madre en un acto sobre acompañar a mayores, mientras en privado me llamaba carga. Pablo se pasó una mano por la cara. «Laura no está bien. Se le ha ido de las manos. Pero si la hundes, Quique también lo va a pagar». Ahí estuvo cerca de convencerme, porque sabía dónde tocar. Quique era el único lugar de esa familia donde mi rabia se detenía sola. Le dije que precisamente por Quique no iba a publicar nada sucio. No iba a hablar de Íñigo, ni de caricias en escenarios, ni de matrimonios rotos. Solo iba a preguntar por el broche. Pablo se enfadó más con esa limpieza que con una amenaza. La limpieza no le dejaba una excusa fácil. Si yo insultaba a Laura, podía llamarme cruel. Si yo mentía, podía defenderla. Pero una pregunta con 2 fotos lo dejaba solo ante lo que había visto. «Devuélvemelo», le pedí. «Trae el broche y no hará falta nada más que una disculpa verdadera». Pablo miró otra vez la foto. «No puedo entrar en casa y exigirle eso». La frase salió sin protección. No dijo que Laura no lo tuviera, dijo que no podía exigirle. Yo asentí, y ese asentimiento me rompió algo por dentro. Mi hijo no era ciego, era dependiente de una paz falsa. Había elegido vivir donde la verdad solo podía entrar si Laura le abría la puerta. Le di la carta de Ana para que la leyera completa. La devolvió sin terminar. Cuando se fue, me senté ante el ordenador. El documento seguía abierto con la pregunta a medio corregir. Empecé a escribir con rabia. Mi nuera robó el broche de mi mujer muerta. Lo borré. Escribí. La coordinadora de una fundación para mayores me pegó después de pedirme respeto. También lo borré. No porque fuera mentira, sino porque mezclaba heridas que necesitaban caminos distintos. Una publicación no podía reparar mi relación con Pablo, castigar la bofetada, desenmascarar a Íñigo, proteger a Marta y devolver a Ana en una sola frase. Si intentaba meterlo todo, Laura tendría una grieta por donde escapar. Llamé a doña Nieves. Le leí la versión más seca. ¿Alguien puede explicar por qué este broche que pertenecía a mi mujer Ana Beltrán y que falta de su caja desde después del funeral aparece en esta foto pública de la gala Círculo Cálido? Doña Nieves guardó silencio. Luego dijo: «Quita desde después del funeral. Eso es acusación temporal. Pon solo que falta de su caja». Obedecí. Añadí la foto de Ana con el broche y la imagen pública de Laura en el escenario, recortada para que Íñigo quedara como fondo sin protagonismo. La verdad debía señalar el objeto, no convertir la vida privada en carnaza. Antes de cerrar, recibí otro mensaje de Pablo. «Por favor, dame 2 días». No decía para qué. 2 días para convencer a Laura. 2 días para enterrarlo todo. 2 días para que Marta perdiera valor y doña Nieves se cansara. Le respondí con una frase. «Tienes hasta mañana para traer el broche de tu madre». Escribí madre a propósito. No Ana, no mi mujer. Su madre. Quería que la palabra le pesara en las manos cuando leyera el mensaje al lado de Laura. Después apagué el móvil. No dormí, pero esta vez la noche no fue una caída, fue una espera.
Por la mañana encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había una nota sin firma. No se meta en lo que no entiende. Hay gente que ayuda de verdad. No reconocí la letra. Podía ser alguien de la fundación, un voluntario. Laura jugando a la sombra. Guardé el sobre en una bolsa transparente sin saber muy bien por qué. El fotógrafo viejo en mí todavía respetaba los objetos. Luego encendí el móvil. Pablo no había escrito. Marta sí. El presidente ha pedido saber quién habló con usted. Tenga cuidado. Le contesté solo. Gracias, no diré su nombre. Volví al documento final. Una pregunta, 2 imágenes, ningún insulto, ninguna palabra sobre Íñigo. Ninguna mención a Quique. Leí el texto en voz alta, como habría hecho Ana corrigiendo una carta al ayuntamiento. Si una frase sonaba a rabia, la cortaba. Si sonaba a miedo, la dejaba respirar. Si sonaba a mentira, la borraba. Al final quedó esto. Esta es Ana Beltrán, mi mujer, con su broche de ámbar. La segunda foto es pública, de la gala Círculo Cálido. ¿Alguien puede explicarme por qué ese mismo broche aparece ahí y por qué ya no está en la caja de Ana? Dejé el dedo sobre el ratón. Todavía no publiqué. Pablo aún tenía una mañana para elegir. A las 12 sonó el teléfono. Era él. No saludó. Solo dijo, «Papá, no puedo». Entonces entendí que la elección ya estaba hecha. No colgué enfadado. Le dije que lo quería, porque era verdad, y que precisamente por eso no iba a seguir tapando una mentira que lo estaba enseñando a obedecer. Pablo respiró con una frase a punto de salir, pero no encontró ninguna que no perteneciera a Laura. Publiqué a las 12:15, no porque fuera una hora simbólica, sino porque ya no quedaba nadie más a quien esperar. Elegí el grupo del barrio donde la fundación anunciaba talleres, meriendas y campañas de acompañamiento. Allí habían felicitado a Laura por la gala. Allí se compartían fotos de los voluntarios. Si su imagen de mujer generosa vivía en ese escaparate, mi pregunta sobre el broche debía vivir en el mismo sitio. Antes de pulsar, llamé a doña Nieves y le leí el texto una última vez. Ella solo corrigió una coma. «Que no parezca un grito», dijo. «Un grito se tapa, una pregunta se queda». El post salió con 2 imágenes. En la primera, Ana sonreía con su chaqueta marfil y el broche prendido cerca del corazón. En la segunda, Laura hablaba en el escenario del Círculo Cálido con el mismo ámbar en el vestido. Recorté el encuadre para que Íñigo quedara casi fuera, una sombra de traje claro sin nombre. Escribí debajo, «Esta es Ana Beltrán, mi mujer, con su broche de ámbar. La segunda foto es pública, de la gala Círculo Cálido. ¿Alguien puede explicarme por qué ese mismo broche aparece ahí y por qué ya no está en la caja de Ana?» Nada más. Ni ladrona, ni amante, ni bofetada. Nada que permitiera a Laura esconder el broche detrás de mi rabia. Durante los primeros minutos no pasó nada. Me hice café y lo dejé enfriar. La pantalla del móvil se encendía con pequeñas reacciones. Una vecina recordaba a Ana. Un antiguo compañero del periódico preguntaba si necesitaba ayuda. Una mujer de la parroquia escribió que había visto muchas veces ese broche en mi esposa. Esas respuestas me dolieron más que los insultos que esperaba. De pronto Ana no era solo mi recuerdo privado. Volvía a ser alguien que otros habían visto. Una mujer real con una pieza real sobre una chaqueta real. La mentira de Laura empezaba a perder el lujo de parecer asunto doméstico. A la media hora, la cuenta de la fundación respondió con una frase neutra. «Estamos revisando esta publicación y rogamos evitar conclusiones precipitadas». Doña Nieves me llamó. «No contestes». No contesté. Laura sí. Primero desde su móvil. 34 segundos de respiración furiosa y una orden. «Bórralo ahora mismo». Luego por escrito. «Estás enfermo. Estás haciendo daño a tu nieto». No mencionó el broche. Nunca lo mencionaba cuando podía evitarlo. Hice capturas, no para atacar, sino para recordar el orden de las cosas. La verdad había preguntado primero. La amenaza vino después. Pablo apareció por la tarde. Esta vez no traía compra.
Traía la cara deshecha y el móvil en la mano. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó. Le dije que sí. Había preguntado por una cosa de su madre. No, has puesto a todo el mundo a mirar nuestra vida. Nuestra vida. Le pedí que se sentara, pero no quiso. Empezó a caminar por la cocina como cuando era joven y tenía que confesar una mala nota. Me enseñó mensajes de Laura, mensajes de su suegra, mensajes de conocidos que preguntaban si era verdad. En todos había escándalo. En ninguno estaba Ana. Pablo, ¿dónde está el broche? La pregunta lo detuvo. No pudo enfadarse con ella porque era demasiado sencilla. Se apoyó en la encimera. Laura dice que se lo prestó mamá. Saqué la carta otra vez. Tu madre dejó escrito otra cosa. Dice que quizá fue antes. Entonces que lo devuelva y lo explique. Pablo apretó el móvil. No entiendes cómo funciona esto. Laura tiene un acto la semana que viene. Íñigo está llamando. La fundación está nerviosa. Ahí apareció por fin el nombre del hombre, no como culpa, sino como recurso en peligro. No pregunté quién era Íñigo. Ya lo sabía. Pregunté por qué un patrocinador llamaba a mi hijo por un broche de Ana. Pablo se pasó una mano por el pelo. Porque la foto le salpica. Esa palabra me pareció miserable y exacta. A Íñigo no le importaba Ana, ni Laura, ni la ayuda a mayores. Le importaba la salpicadura. Le dije a Pablo que si quería proteger a Quique, empezara por enseñarle que una verdad limpia no se borra porque incomode a adultos importantes. Mi hijo se quedó callado. En su silencio vi que algo se movía, pero no lo suficiente. Cuando Pablo se marchó, el post había sido compartido en 2 grupos más. Una mujer escribió que había visto a Laura con ese broche antes de la gala, en el camerino. Borró el comentario a los pocos minutos, pero yo alcancé a leerlo. Marta me mandó un mensaje. No soy yo. Le respondí que lo sabía. Doña Nieves llamó otra vez para decir que varios socios del club estaban guardando copias de la publicación pública por si desaparecía. No celebré nada. Cada copia me parecía necesaria y triste. Una escolta para la memoria de Ana. Al anochecer, Laura llamó desde el teléfono de Pablo. No sé si quería obligarme a escuchar por el nombre de mi hijo en la pantalla. Contesté. Esta vez no gritó al principio. Usó una voz dulce, casi profesional. Víctor, esto se te ha ido de las manos. Si borras la publicación, mañana mismo te llevo el broche y decimos que fue una confusión. Me apoyé en la mesa. La oferta contenía su confesión, pero venía envuelta en la misma costumbre de siempre. Ella decidía la versión, yo ponía el silencio. Le pregunté por qué tenía el broche. Ana me lo dejó, dijo. Le pedí que me enseñara una nota, un mensaje, una frase de Pablo que lo confirmara. Entonces perdió la dulzura. «Eres un viejo malo», escupió. «Quieres destruir a tu hijo porque estás solo». Oí a Pablo al fondo decir su nombre. No para pararla, otra vez, para que bajara la voz. «No sabes con quién te metes. La fundación tiene abogados». Casi me reí, no por valentía, sino por cansancio. No necesitaba abogados para preguntar por una foto pública y un broche familiar. Le dije que cuando quisiera devolverlo, Marta podía avisarme de un lugar neutral. Laura se quedó muda al oír ese nombre. Comprendí demasiado tarde que acababa de acercar peligro a Marta. Después de colgar, escribí a Marta. «Perdón, he dicho tu nombre. Tenga cuidado». Tardó en responder. Fueron los minutos más largos del día. Al fin llegó. «Ya me han llamado. No vaya a la sede. Le diré algo». Me quedé mirando el mensaje con una culpa nueva. La verdad limpia también tenía coste para otros. Doña Nieves tenía razón. Una prueba no vale solo por lo que muestra, sino por lo que obliga a proteger. Esa noche no borré el post. Tampoco añadí nada. Dejé la pregunta quieta, clavada en el barrio como una fotografía colgada en una pared donde Laura ya no podía controlar la luz. A medianoche, la cuenta de Íñigo dejó de seguir a la fundación. Fue un gesto pequeño, pero en esa clase de mundo los gestos pequeños hacen ruido antes de admitirlo en voz alta. La mañana siguiente empezó con una llamada de la fundación. No era Laura,
Era un hombre que se presentó como presidente del patronato y habló con voz de despacho, aunque yo oía tráfico detrás. Dijo que lamentaban mi dolor, que la institución respetaba profundamente a las personas mayores y que cualquier malentendido debía resolverse por cauces privados. Malentendido. Cauces privados. Dos frases limpias para meter la suciedad debajo de una alfombra. Le pregunté si habían retirado fotos de la gala después de mi consulta. No contestó. Repitió que la fundación no toleraba ataques personales. Le dije que no había atacado a nadie. Había preguntado por un broche. Entonces cambió el tono. Comprenda que la señora Laura coordina un proyecto delicado y que su publicación está generando comentarios dañinos. Le pregunté si lo dañino era la pregunta o la imagen. Silencio. Luego dijo que revisarían internamente el archivo y que agradecerían que, mientras tanto, yo ocultara el post. Agradecerían. Yo había pasado demasiados años obedeciendo palabras suaves. Respondí que ocultaría el post cuando el broche volviera a la caja de Ana y hubiera una explicación pública proporcional a la mentira pública. No tardé en saber que Íñigo se estaba apartando, no porque me lo contara nadie de confianza, sino porque el mundo de Laura vivía de señales visibles. Su empresa borró una publicación antigua sobre colaboración con Círculo Cálido. Una foto donde él y Laura cortaban una cinta desapareció de su perfil. En el grupo del barrio, alguien escribió que el patrocinador había pedido que no se usara su imagen en nuevas piezas de la fundación. Nadie mencionaba una relación. Nadie necesitaba hacerlo. Íñigo no huía de una acusación íntima. Huía de una pregunta pública que convertía su generosidad en riesgo. Pablo me llamó a media tarde. Esta vez no gritó. Sonaba agotado, con la voz de quien ha pasado la noche sentado. Laura dice que Íñigo exagera. Empezó. Le pregunté si eso era lo importante. Se quedó callado. Después dijo algo que no esperaba. Quique ha visto el post. Sentí que el suelo se iba un poco. Yo había intentado dejarlo fuera, pero los niños viven en las casas donde los adultos esconden cosas. Pablo añadió que Quique preguntó por qué la abuela Ana no podía recuperar su broche si estaba en una foto. No supe si llorar o dar gracias por esa claridad cruel. ¿Qué le has dicho?, pregunté. Pablo tardó. Que los mayores a veces se equivocan. Cerré los ojos. ¿Todos los mayores o Laura? No contestó. En ese silencio escuché por fin una grieta distinta. Ya no venía solo de su miedo. Era una vergüenza que empezaba a encontrar nombre. Me contó que Laura estaba encerrada en el dormitorio, hablando por teléfono, y que había dicho que yo era capaz de arruinar una fundación por una joya vieja. Pablo, por primera vez, no hizo suya esa frase. La dejó en el aire, ajena, y me pareció una pequeña separación. Marta escribió al caer la tarde. Me han pedido un informe de quién tocó la galería. No voy a mentir, pero no voy a acusar sin papeles. Le respondí que no debía cargar con mi historia. Ella contestó, también es mi historia. A mí me hicieron quitar fotos sin motivo escrito. Esa frase me enseñó otra dimensión del daño. Laura no solo había humillado a un suegro y robado una memoria, había puesto a una trabajadora en la posición de borrar huellas para proteger una imagen de benefactora. El broche era el centro, pero alrededor había personas acostumbradas a obedecer para conservar el sueldo, el matrimonio, la calma. Esa noche la fundación publicó un comunicado breve. Decía que revisaría sus protocolos de imagen y que por respeto a todas las partes, pausaba temporalmente la actividad de coordinación de Laura en el programa de acompañamiento. Temporalmente. Era una palabra blanda, pero Laura la leyó como una cuchillada. Lo supe porque 5 minutos después me llamó Pablo. Al fondo se oían cajones, pasos, una puerta golpeando. «Quiere ir a tu casa», dijo. «Dice que te va a devolver el broche si borras todo». No sentí alivio, sentí cuidado. Una devolución hecha como amenaza todavía podía romper más cosas. Le dije a Pablo que no viniera Laura a mi puerta, que no quería gritos en la escalera ni a Quique oyendo desde otro cuarto. Si había broche, que lo entregara a través de Marta, en un sitio público, con una nota simple. Devuelto a la familia de Ana Beltrán.
Pablo repitió mis palabras para no perderse al cruzar el pasillo. Antes de colgar dijo: «Papá, yo vi el gesto, pero dejé que Laura lo llamara escena. Quique me obligó a decirlo bien, fue una bofetada». Me quedé helado. Él había visto suficiente desde el principio, pero había aceptado otro nombre para no hacerse responsable. Laura le había narrado mi escena durante días. Quique, el niño que yo quería proteger, había sido quien sostuvo la palabra bofetada. No le reproché nada en ese momento. Había reproches que solo servían para que el culpable volviera a esconderse. Le dije que hablara con su hijo sin usarlo contra nadie. Que le dijera una frase sencilla: el abuelo no mintió. Pablo respiró con dificultad. «No sé si puedo arreglar esto». «No puedes arreglarlo todo», respondí. «Puedes empezar por no pedir que se borre». Esa fue nuestra primera conversación en años en la que no intenté salvarlo de su propia debilidad. Me dolió como duele soltar una mano en mitad de un río. Laura escribió pasada la medianoche. «Mañana, Plaza de San Miguel. Marta. Broche por publicación eliminada». Leí el mensaje varias veces. No decía perdón. No decía Ana. No decía he mentido. Era un contrato de silencio escrito por alguien que todavía creía mandar. Respondí: «Broche primero. La publicación no se elimina. Se actualizará cuando el broche vuelva y la fundación confirme que Laura no coordina el proyecto». Tardó 2 minutos. «Eres cruel». Miré la caja de Ana, abierta sobre la mesa. No, cruel era hacer que una muerta pidiera permiso para recuperar lo suyo. Antes de dormir, si aquello fue dormir, recibí otro aviso de la fundación. El presidente quería reunirse conmigo, para cerrar el asunto con discreción. Le dije que no había asunto discreto cuando la foto había sido pública y la retirada también. No necesitaba una sala con café. Necesitaba que dejaran de llamar confusión a lo que Laura ya estaba dispuesta a devolver. Apagué el móvil. El silencio de la casa ya no se parecía al del primer domingo sin Ana. Era un silencio tenso, con consecuencias caminando por la calle hacia mí. En algún cajón de Laura, el broche esperaba la mañana. Yo dejé preparada la caja de Ana con su carta debajo, para que al volver no encontrara un hueco, sino un sitio digno, limpio y sin otra mentira encima. Marta eligió la plaza de San Miguel porque había bancos, gente entrando y saliendo de la panadería y una cámara municipal en la esquina. «No por desconfianza de usted», escribió, «por costumbre». Llegué 10 minutos antes. Llevaba la caja de Ana en una bolsa de tela, envuelta en el mismo pañuelo donde la encontré. No quería meter el broche en un bolsillo ni tratarlo como una moneda recuperada. Doña Nieves insistió en acompañarme, pero se quedó al otro lado de la plaza, junto a un kiosco cerrado. Su presencia era una forma de cuidado sin invadir. Laura no vino. Eso me alivió y me ofendió a la vez. Mandó a Pablo. Mi hijo cruzó la plaza con un sobre acolchado en la mano y la postura de quien trae algo que pesa más por dentro que por fuera. Marta apareció después, se sentó en el banco central y dijo solo: «Hagámoslo sencillo». Pablo me dio el sobre. No me miró al entregarlo. Lo abrí despacio. El broche estaba envuelto en papel de cocina, no en seda, no en una nota, no en una disculpa. El ámbar seguía intacto, con la veta dorada atravesándolo como una pequeña luz cansada. Lo puse dentro de la caja de Ana antes de hablar. Ese gesto era más importante que cualquier frase. Pablo lo observó y algo en su cara cedió. «Laura dice que lo encontró en una bolsa de ropa», murmuró. Marta levantó la vista pero no intervino. Yo cerré la caja. «Laura puede decir lo que quiera. Tú has visto la carta, las fotos y el post. Lo que me importa ahora es qué vas a decir tú». Mi hijo apretó la mandíbula. Durante años lo había visto esquivar conflictos con una habilidad triste. Esta vez no tenía pared detrás. «No debí pedirte que callaras», dijo al fin. No era una disculpa completa, pero era la primera frase que no salía del diccionario de Laura. Le pregunté si sabía lo de los 500 euros, si entendía por qué se los había pedido. Pablo asintió sin levantar la cabeza.
Pensé que de verdad los necesitabas. También necesitaba saber si seguía teniendo un hijo. La frase cayó entre nosotros sin grito. Pablo se cubrió los ojos con una mano. Marta miró hacia la panadería para dejarnos un poco de pudor. Yo no quería castigarlo con lágrimas. Quería que entendiera que su silencio no había sido ausencia de daño, sino una forma cómoda de hacerlo. Pablo sacó el móvil. Laura quiere que borres ahora. Me enseñó un mensaje. Si no borra, no vuelvas. Por primera vez, él no lo leyó como orden sagrada, sino como amenaza. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije la verdad. Actualizaría la publicación diciendo que el broche había sido devuelto, pero no eliminaría la pregunta ni las fotos. Si Laura quería explicar que fue una confusión, podía hacerlo con su nombre. Si la fundación quería proteger su proyecto, podía decir qué había pasado con las imágenes retiradas. Mi parte era no mentir sobre el regreso del broche. Mi parte no era limpiar la reputación de quien lo usó. Marta respiró aliviada por esa distinción. Eso me ayuda, dijo. Nos contó que el presidente había convocado una reunión urgente. Íñigo no asistiría y había pedido que su empresa no figurara en el próximo boletín. Laura, según Marta, había intentado culparla de retirar mal las fotos y reducirlo todo a un problema administrativo. Pero el informe de cambios mostraba quién solicitó la eliminación y a qué hora. Marta no iba a publicarlo. Bastaba con que el patronato lo viera. La institución empezaba a protegerse de Laura, no a Laura de la verdad. Pablo se sentó a mi lado en el banco. Durante un rato vimos pasar gente con barras de pan, mochilas, perros pequeños. La vida común siempre parece cruel cuando una familia se rompe, pero también enseña proporción. Nadie se muere porque una mentira pierda sitio. Mi hijo dijo que Quique quería verme. Le respondí que sí, pero no como mensajero, no para hablar mal de su madre, no para que me trajera noticias. Si viene, viene a merendar, y si pregunta, no le mentimos. Pablo asintió. Parecía no saber si eso era alivio o castigo. Actualicé el post desde la plaza, con Marta mirando para asegurarse de que no aparecía su nombre. Escribí: el broche de Ana ha sido devuelto hoy. La publicación queda aquí porque las fotos eran públicas y la pregunta sigue siendo legítima. Una pieza familiar no debía aparecer en un acto benéfico sin explicación. Dudé antes de pulsar. Pablo no me pidió que no lo hiciera. Ese silencio fue distinto al del salón de Laura. No era cobardía. Era dolor aceptando que no podía mandar. Pulsé. La actualización apareció debajo de las dos fotos, más tranquila que victoriosa. La respuesta de Laura llegó enseguida a Pablo, no a mí. Él la leyó y apagó la pantalla. Dice que he elegido a mi padre contra mi familia. Yo miré la caja de Ana sobre mis rodillas. No has elegido todavía. Estás empezando a mirar. Pablo hizo una risa breve, rota. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. No supe contestar de manera bonita. Le dije que el perdón no era una sábana limpia que se extiende sobre todo, que tendría que venir, mirar, escuchar, no pedir prisa y no traerme órdenes de Laura en la boca. Si quería eso, la puerta no estaba cerrada. Si quería que yo fingiera, sí lo estaba. Esa misma tarde la Fundación publicó otro comunicado. Esta vez no hablaba de malentendidos. Decía que tras una revisión interna, Laura dejaba de coordinar el programa de acompañamiento a mayores y que la entidad reforzaría sus protocolos sobre uso de imagen, archivo y gestión de objetos personales en actividades públicas. No mencionaba el broche, pero todos sabían qué objeto había empujado esas palabras. Marta me escribió solo: ya está. Doña Nieves añadió un mensaje más seco: guarde todo y cierre la tarde. No cerré la tarde del todo. Volví a casa con la caja en la bolsa y me detuve en el portal antes de subir. Allí, donde unos días antes había vuelto con la mejilla ardiendo y la vergüenza pegada al abrigo, ahora llevaba el broche de Ana, y una consecuencia que Laura no podía deshacer con una llamada. No era felicidad. Nadie debería confundir la justicia con la felicidad. Era otra cosa, una línea en el suelo. Subí despacio.
En la mesa de la cocina puse la caja, la carta y el broche. El hueco se llenó, pero la familia no. Eso iba a doler más tiempo. Antes de acostarme, Pablo mandó una foto. Quique sentado en su habitación, mirando un álbum viejo de Ana. Debajo escribió: «Le he dicho que su abuela no era una cosa que se prestaba sin preguntar». No respondí enseguida. Dejé que esa frase respirara. Por primera vez mi hijo no me pedía borrar nada. Solo al final escribí: «Gracias por decirle la verdad». No añadí más. Algunas puertas no se abren empujando, se dejan sin llave y se espera. Los días siguientes no trajeron paz, trajeron orden, que no es lo mismo, pero permite respirar. Laura dejó de aparecer en las publicaciones de Círculo Cálido. Donde antes había fotos suyas inclinándose hacia personas mayores, ahora había manos anónimas sirviendo café y una frase institucional sobre revisar procedimientos. Íñigo no volvió a figurar como patrocinador principal. En el barrio la gente habló durante una semana y luego encontró otros asuntos. Así funciona el mundo. Lo que a uno le parte la vida, para los demás es conversación de panadería. Agradecí esa ligereza ajena. No quería vivir eternamente dentro del escándalo. Laura no pidió perdón. Mandó a través de Pablo una frase tan bien vestida como ella. Lamentaba que un malentendido familiar hubiera causado dolor. No respondí. Un malentendido es llegar a la hora equivocada, confundir una llave, llamar a una puerta que no es, llevar el broche de una muerta a un escenario benéfico, borrar fotos y devolverlo solo a cambio de silencio. No era un malentendido. Era una forma de vivir. La diferencia importaba. No para castigarla más, sino para no dejar que el lenguaje terminara robando lo que la mano ya había devuelto. El broche volvió a la caja de Ana una tarde de lluvia. Lo limpié con un paño suave, aunque no estaba sucio. Tal vez quería borrar el olor de otras manos. Debajo coloqué la carta, doblada por la misma marca que ella había hecho. A un lado dejé la foto donde sonreía con la chaqueta marfil. Al otro, la de Quique pequeño tocando el ámbar con el dedo manchado. No puse la imagen de Laura. Esa pertenecía a otra carpeta, a la carpeta de lo que fue necesario demostrar. En la caja de Ana solo debía quedar lo que ella habría reconocido como suyo. Pablo vino el sábado siguiente, avisó antes, y esa simple cortesía ya era una novedad. No trajo flores ni bolsas de compra. Trajo el álbum viejo que había enseñado a Quique y una carpeta con dibujos del niño. Se quedó en la entrada hasta que le dije que pasara. Había adelgazado en pocos días, o quizás solo se le había caído de la cara esa seguridad prestada de Laura. Se sentó en la cocina, frente a la silla donde Ana pelaba manzanas. Durante un minuto no supimos hacer otra cosa que escuchar la lluvia contra el cristal. «No vengo a pedirte que borres nada», dijo al fin. Esa frase abrió más espacio que cualquier disculpa larga. Me contó que Laura se había ido a casa de su madre con 2 maletas, no por separación definitiva, según ella, sino para pensar lejos de la presión. Me dijo que Quique preguntaba si podía venir a ver mis cámaras. Le respondí que sí, cuando quisiera, siempre que no viniera como mensajero de nadie. Pablo asintió. Luego miró la caja de Ana, cerrada sobre la cómoda del salón. ¿Puedo verla? No supe si estaba preparado para compartir ese objeto otra vez, pero pensé en Ana y en su frase sobre Quique. Abrí la caja. Pablo no tocó el broche, solo lo miró. Mamá lo llevaba cuando me recogió del hospital después de la apendicitis, dijo. Yo no recordaba ese día con precisión, pero recordé a Ana en pasillos blancos, reclamando mantas, preguntando a enfermeras con una firmeza dulce. Pablo sonrió apenas. Después se le llenaron los ojos. Me acostumbré a dejar que Laura decidiera qué era importante. No lo corregí. No le dije que eso era cobardía, aunque lo era. Algunas verdades, cuando por fin salen de la boca correcta, no necesitan que otro las empuje. Le puse una condición antes de que la tarde se ablandara demasiado. Si quería reconstruir algo conmigo, no podía venir a traer versiones de Laura, ni pedirme discreción como sinónimo de silencio, ni usar a Quique para suavizarme. Tendría que venir él, con sus palabras y sus errores.
Tendría que escuchar que yo también había fallado al callar durante años para no perderlo. Pablo dijo que lo intentaría. No prometió cambiar de golpe. Se lo agradecí en secreto. Las promesas grandes suelen ser otra manera de no empezar por lo pequeño. Quique vino 2 días después con una mochila y una seriedad de adulto prestado. Le enseñé la Nikon, los negativos, una lupa vieja y la caja de Ana sin abrirla todavía. Él no preguntó por su madre. Preguntó cómo se sabe si una foto dice la verdad. Me quedé pensando. Le dije que una foto no dice toda la verdad, pero puede obligarte a mirar donde alguien quería que no miraras. Quique aceptó la respuesta como aceptan los niños las cosas importantes, sin comentar, guardándola para después. Luego fotografió la caja cerrada junto a una taza de Ana. La imagen salió torcida, pero tenía cuidado. Con el tiempo la publicación dejó de moverse. No la borré. Tampoco la subí de nuevo ni la usé para recordar a nadie su vergüenza. Quedó allí, con la actualización del broche devuelto, como quedan algunas placas pequeñas en las calles. No detienen el tráfico, pero señalan que algo ocurrió en ese lugar. Doña Nieves me dijo que había hecho bien. Marta conservó su puesto, aunque la cambiaron de tareas durante un mes. Cuando me lo contó, no pidió agradecimiento. Solo dijo que al menos ahora las órdenes importantes legaban por escrito. En las instituciones, a veces la justicia empieza con una frase obligada en un correo. De Laura supe poco. Perdió el círculo bonito que la aplaudía sin preguntar. Algunas amigas siguieron a su lado. Otras desaparecieron con la misma elegancia con que antes comentaban sus fotos. No me alegró verla caer. Esa clase de alegría pudre por dentro si uno la guarda mucho tiempo. Pero tampoco sentí pena suficiente para rescatar su versión. Cada vez que pensaba en ella, veía 2 escenas: su mano en mi cara y su sonrisa bajo el cartel de ayuda a mayores. Entre esas 2 imágenes cabía todo lo que necesitaba saber. Una tarde, Pablo me acompañó hasta el portal después de merendar con Quique. No intentó abrazarme. Levantó la mano, dudó y la dejó en el aire, como quien pregunta permiso para un gesto mínimo. Yo levanté la mía. No fue reconciliación. Fue una señal. A veces una familia no vuelve a ser casa. Vuelve a ser un camino estrecho por donde 2 personas caminan con cuidado para no pisar lo que se rompió. Me bastó con eso por aquel día. Había aprendido tarde que pedir poco no significa aceptar cualquier cosa. Cuando cerré la puerta, la casa no estaba llena como antes, pero ya no parecía prestada a la tristeza. En la mesa del salón quedaban las fotos que Quique había hecho, la caja de Ana, la taza, mi mano sujetando la cámara, una sombra mía en el cristal. Ninguna era perfecta, todas tenían vida. Guardé el broche en su sitio y cerré la tapa despacio. Ana decía que las casas hablan cuando uno no les grita. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, mi casa no gritó. Solo respiró conmigo. No recuperé a la familia que creía tener. Recuperé algo menos vistoso y más necesario: el derecho a no ser el viejo pobre que todos podían callar. Pablo tendría que demostrar durante mucho tiempo que su vergüenza podía convertirse en cuidado. Quique tendría que crecer sabiendo que amar a su madre no le obligaba a mentir por ella. Y yo tendría que vivir con la certeza de que una pregunta puede romper una máscara, pero no devuelve los años de silencio. Aún así, cuando apagué la luz, la caja de Ana estaba completa, y en el patio, detrás de la ventana, alguien tendía una sábana blanca que se movía despacio, como una señal de paz que todavía no se atrevía a llamarse paz.